Y muy buenas, no me libres, ya sabéis que yo me invento los motes de la gente que me sigue. Y estamos aquí un día más, la semana pasada estuvimos con Diego de la Torre, al que le mando un beso muy grande, y hoy estamos con mi querido amigo Carlos, más conocido por Mar de Tinta, ¿vale? Si os gusta la literatura, echarle un vistazo a su perfil, que es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque tiene unas recomendaciones aquí en esta bolsa, por supuesto, como ya sabéis, yo siempre saco la bolsa. Me recomendó en su momento leer Carrie, me lo he comprado, ¿me lo he leído? No. Y este otro libro, que en el primer capítulo, las dos chicas a las que entrevisté, Silver Naga y Eco, dijeron que era uno de sus favoritos. Ah, es verdad, sí, recuerdo. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Estoy leyéndomelo. Entonces... Bueno, vamos a ver. Así que nada, vamos a comenzar. Antes de hablar por tu gusto por las letras y los libros y que los utilizas de verdad, no para calzar la mesa como hacemos el resto de los mortales, cuéntanos qué vas a tomar hoy mientras estamos con la entrevista. Bueno, pues como estamos grabando un poco a unas horas a mitad de tarde y demás, yo normalmente suelo leer con café, pero hoy ya se nos ha hecho un pelín tarde para tomar café, así que me he hecho una tacita de leche con mi taza de Harry Potter, no sé si se puede apreciar, y unas galletitas. Y yo, para compensar, muchísimas gracias a Paco, mi amigo de la Espinosa, porque me ha regalado un pastelico de carne, porque este chico no es de aquí y le voy a enseñar lo que es las cosas buenas de... Por mi acento se puede... Por tu acento, eso ya es. Así que voy a hacer un unboxing de un pastel de carne en un podcast de libros. Pues tú sabrás dónde has decidido venirte. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Así que, bueno, para quien no lo sepa, el pastel de carne es algo muy típico de la región de Murcia y no quiero yo levantar ampollas, pero siendo murciano se lo robamos a los cartageneros, pero esto ya es por crear polémica. Bueno, vamos a comenzar con las preguntitas. Es la primera vez que hago esto in situ. Los que estáis viendo el podcast que habéis participado estáis diciendo, eres un cabrón, lo sé, pero no hay medios tecnológicos para ello. A ver, vamos a hablar así un poquitico de tu gusto por la literatura, por qué te gusta leer. Tiene muy buen criterio, aún no ha salido mi libro, así que sabe muy bien lo que tiene que elegir. Bueno. Cuéntanos, ¿cuál fue el primer libro que recuerdas, que te impactase, que te gustase mucho? Bueno, a ver, yo llevo leyendo durante mucho tiempo, durante muchos años, entonces yo creo que uno de los... Yo empecé y algo que me marcó muchísimo, yo creo que es como todo niño lector con los tebeos de Mortadelo y Filemón. Mi padre me los facilitó, me los recomendó por activa y por pasiva y yo cada noche y demás pues yo leía un poquito de los suyos antiguos además, que eran con los precios en pesetas y demás. Ah, sí. Y de ahí, cuando ya salté a los libros sin dibujos, solamente con letras y demás, fue pues con Harry Potter, yo creo, con los primeros de Harry Potter. De ahí la taza. Porque sabemos que J.K. Rowling nos está viendo. Esperemos que no. Que le quiten el móvil. Bueno, perdón. Por lo menos la cuenta de Twitter, ¿no? Sí. O el cerebro. En fin. Sí. Mortadelo y Filemón. Qué buena literatura. Vaya. Qué buena prosa. Sí, sí. De altura, la verdad. De altura, sí. Me ha tragado por el pastel de carne. No, tú me preguntas por el primero, pues... No, pero sí que me ha gustado porque dentro de que yo no tengo mucho nivel de lectura, yo empecé así. Y aún lo sigo leyendo. Hombre, está muy bien, claro. Y los colecciono. Qué bueno. Dinos cuál es... dinos cuál es tu libro favorito. Que digas tú, un imprescindible. Bueno, pues para mí mi libro favorito yo sé que está muy recomendado, que está en todas partes, que todo el mundo habla... ¿Está bien? Sí, Que todo el mundo esto es habla... hojaldre. Y para los que no lo estéis oyendo en el podcast, estoy enseñando una capa de hojaldre que se levanta del pastel de carne y no he masticado bien. Continúa, querido amigo Carlos. Bueno, pues lo que iba diciendo, sé que es un libro muy conocido, que todo el mundo habla maravillas de él, pero es que no es para menos. Yo pienso que La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón para mí es un imprescindible para todo amante de la literatura. Enseñamos a la cámara porque no lo conoce nadie, no se ha vendido prácticamente este libro nunca. No sé, o sea, para mí es un imprescindible. ¿Por? Pues no solamente por el propio contenido de lo que supone la historia, el misterio que conlleva y demás, sino por la forma en la que está escrito, por el gusto, por la calidad.
con la que Carlos Ruiz Zafón nos habla de su amor por la literatura, por visitar una ciudad de una forma muy distinta a como yo he podido leer a partir de en otras de sus novelas o incluso en otras novelas de otros autores. Para mí, sin duda, es un libro que todo el mundo debería leer, por lo menos alguien que se medio interese por la literatura. Bueno, pues Carlos Ruiz Zafón 2, el resto de la literatura 0, siguiendo el ranking de las recomendaciones de nuestros invitados. Cuando tú y yo hemos hablado de libros, rectifico, cuando tú has hablado de libros y yo te he escuchado, Sí. que yo tiendo mucho a la frase yo he visto la peli. Bueno, Puedes soltarte, ¿qué te parece ese tipo de frase cuando la gente te dice me encantan los libros, he visto esta película? a ver, yo fuera de la broma que muchas veces nosotros tenemos de que a mí me hierve un poco la sangre, Sí. luego si lo aterrizas y lo piensas en frío, para mí eso no es un inconveniente, en el sentido de el mundo ha ido cambiando, igual que antes de los libros escritos como tal se contaban historias alrededor de un fuego o las personas mayores contaban las historias a los pequeños y a las pequeñas de cómo funcionaba el mundo y de cómo se iba construyendo sobre eso una literatura, por así decir. El mundo ha cambiado y pues ahora hay otros medios para consumir historias y para consumir historias sí que supongan emociones en las personas y para mí el cine, el videojuego y demás para mí está a la misma altura que la literatura. Sí que es cierto que para mí la literatura personalmente para mí es muy importante porque ha vivido conmigo y ha estado conmigo desde siempre y yo... Y lo estará. Exacto, y lo estará. Entonces, yo, en mi opinión, con lo que yo puedo elegir para mí, yo no cambio un libro por una película, o no cambio un libro por una serie, No, María Pombo opina igual. pero es mi camino, no es el camino más recomendado ni el mejor. Para mí es el que yo elijo porque es el que a mí me supone, no sé, como un mayor vínculo con las historias que estoy consumiendo, por así decirlo. Está guay, no me acercaré a ti cuando leas alguna historia de un psicópata entonces. Cuando hemos hablado de libros... Uy, esto ya lo he dicho antes. Sí. Hablas de distintos géneros. Yo estoy acostumbrado a que los lectores con los que hablo normalmente van muy a piñón con un tipo de género. A ti lo que te gustan varios. ¿Hay alguno que te ame en particular? Pues esa pregunta... Claro, ¿a quién quieres más? ¿A Harry Potter o a Stephen King? Claro, esa pregunta es muy abierta porque si bien es cierto que yo empecé leyendo mucha fantasía, mucha literatura, pues obviamente literatura juvenil, distopía, además a mí me pilló siendo adolescente el boom de las distopías, de Divergente, de los Juegos del Hambre, pero esa pretensión, esa llamada de ese género en específico ha ido cambiando también porque yo he ido cambiando con el paso de los años. Entonces, si te tuviese que decir una a día de hoy, me parece más interesante lo que es la narrativa pura y dura de historias cotidianas que se enfocan más en el desarrollo de personajes o de una sensación o de llevarte a un sitio dentro de ti mismo más que contarte una historia de unos personajes que interactúan entre ellos y ya está. Mola, eso mola. O sea, que busca más un poco la introspectiva de lo que te transmite el personaje, más que si algo de un castillo, dragones... Sí, eso es. Que también sigo consumiendo eso, porque es algo que me gusta mucho y que nunca, igual que he dicho, claro, que nunca dejaré la literatura, nunca dejaré la literatura de fantasía. Si juntan las dos cosas ya sería maravilloso. El dragón ha sufrido, claro, porque no se siente realizado. Claro, eso es un poco sentirte... Bueno, es un poco egocéntrico, ¿no? Sentirte como un dragón. Claro, sentirte como identificado con un dragón. Según el momento del día te puedes sentir así. Sí. Hay gente para todo. Si comes picante, por ejemplo. Bueno, yo sé esta respuesta cuál harías, pero quiero que se lo cuentes a la gente, porque una cosa que quiero aquí es gente que, como yo, esté comenzando a leer o que no esté acostumbrado a leer cierto tipo de géneros, que indague y descubra cositas nuevas. ¿Qué libro recomendarías a alguien que está comenzando a leer o que quiere comenzar un género que no sea el suyo, que digas tú, mira, esta lectura no es compleja, emociona, cumple todos los checks?
Vale, pues dentro de Puedes que... repetir el de Carlos Ruiz Zafón. No, dentro de que eh, dentro de que hay muchas opciones, yo siempre cuando alguien me pregunta, alguien que normalmente no es lector o que no es un lector asiduo de leer todos los meses y de estar todo el tiempo leyendo y demás, por ejemplo, Por ejemplo. yo siempre hago las mismas preguntas y es como, dame un poco recomendaciones tuyas hacia mí de películas, series, géneros que te gusten y demás, porque dependiendo de eso, si a ti te gusta la fantasía, te puedo como recomendar un libro de fantasía que te suponga eso, que te pueda suponer un inicio a la lectura. Si me dices misterio, que te gustan las series de thriller, pues otro libro diferente. Dentro de eso te diré 2, 3 libros que yo siempre recomiendo y para mí siempre han sido un salvavidas, vaya, para todo el mundo, que es La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joel Dicker, para amantes de misterio y demás. Bueno, lo tengo recomendado en la cuenta y yo cada persona que me pregunta, yo siempre, ese no falla, es casi matemático. Para empezar con fantasía, el género de la fantasía es un poco más complicado de empezar porque todos son grandes sagas de un montón de libros y demás. Yo siempre les suelo recomendar empezar por Harry Potter. Pero bueno, yo es que... Un básico, nada mejor que un básico. O sea, pero es que dentro de que es una saga de 7 libros, que es larga y que demás y tal, pienso que los 2 primeros libros es literatura infantil, es muy accesible para todo el mundo y demás, y aunque yo no esté nada de acuerdo con J.K. Rowling y creo que la deberían prohibir, que deberían quitarle Twitter, yo siempre recomiendo Harry Potter por lo que también para mi vida ha supuesto. Yo no puedo evitar tener un factor nostálgico ahí, pero si vais a leer Harry Potter, compradlo en una librería de segunda mano en vez de darle más dinero a estas librerías. No hay problema, se pueden hacer las dos cosas. ¿Sabes? No creo que esto llegue a oídos de JK. Esperemos. De JK. JK. Y hay que callarse un poco más, ¿sabes? Porque están perdiendo adeptos ya. ¿Siempre te lees los libros que empiezas o ha habido alguna vez que has dicho, uff, este libro ni de coña, no vale que digas el mío? Vale. Entonces cambio la respuesta por sí, iba el nivel de Esteban. Iba a decir una cosa, pero no. Pues mira, yo cuando estudiaba en la universidad, en primero de carrera, un profesor mío nos dijo que no merecía nada la pena, un profesor de historia buenísimo, uno de los mejores profesores que he tenido, nos dijo que no merecía nada la pena malgastar el tiempo o perder el tiempo con una lectura que no te llene o con una lectura que no te suponga nada, porque el tiempo en esta vida es limitado y por desgracia no vas a poder leer todos los libros que quieras durante toda tu vida. Coño, pero por eso tampoco puedes dejar de leerte ninguno. O sea, sí o sí te vas a perder lectura. Entonces... Hay que decir al ser profesor que por esa relación no se acueste con ninguna persona. Quitando eso, yo te diré que yo sí lucho los libros. Sí, o sea, sí que me esfuerzo un poco a no intentar que me gusten, sino intentar buscarles un poco la forma o a ver si avanzando con el libro consigue engancharme de alguna forma o le cojo un poco el punto. También te diré, dentro de eso, que sí que ha habido un libro que he abandonado y que nunca volveré a él, que no entiendo, es un clásico muy conocido por todo el mundo. Teo se va al mercado. Y que siendo cabrón. No, es... Editorial Talón de Aquiles, comprarlo, está en Amazon. Es La colmena de Camilo José Cela, lo siento en el alma, no... Lo he intentado y lo he intentado no te gusta la apicultura. Lo he intentado varias veces, no lo entiendo, ese hombre es bastante más inteligente que yo, o la gente que lo lee y dice que es buenísimo se está haciendo también lo inteligente, o no lo entiendo. Porque no es un libro que para mí suponga nada. A lo mejor porque lo leí muy joven, o sea, lo intenté leer muy joven, pero no lo sé. Hombre, eso hace a mí, dentro de que no soy ávido lector, pero he leído alguna cosa más allá del Carrefour, a mí me pasó con Los Pilares de la Tierra. Ajá. Pero luego he descubierto que es que a mí literalmente ya el género histórico es que me lleva a clases de historia. O sea, lo disfruto porque aprendo cosas a nivel cultura, pero es como, ya me estoy yendo de la historia. Va a salir el albañil, que es el protagonista. No sé, me pasó mucho con Los Pilares de la Tierra. También es cierto que yo es que lo leí en un concepto de chavales de 15 años.
Ya, bueno, claro. Cada día uno leía un capítulo diferente. Claro, igual no es la mejor lectura. Y fue en clase, el profesor nos lo quiso enseñar con toda su buena intención, nuestro profesor de historia, pero era como... Ay, y luego lo intenté yo por mi cuenta en mi casa y creo que, claro, me llevaba ese recuerdo de son las 8 de la mañana de un lunes. O sea, pienso que... Qué bien que follen, pero que no me mata a mí los pilares de la tierra. O sea, bueno, es que ahí ya podríamos entrar en otro tema de cómo se enseña la literatura. ¿Cómo se enseña? No. Cómo se acerca la literatura a la gente joven. Y ya entraríamos en otro debate que, por supuesto, ha mejorado mucho con el paso del tiempo, pero no deja de ser un poco arcaico todavía. O sea, no... Por H o por B no se está consiguiendo. Y creo que eso también tiene mucho que ver con la elección de las lecturas que acercas a la gente joven. No se está consiguiendo, pero sin embargo, no sé, mi sensación, como alguien un poco ajeno, que no debería de serlo, en redes sociales hacen mucho ruido los que son fan de un género, empujan mucho. Sí es cierto que no todos los géneros tienen ruido en redes sociales, pero por ejemplo se están viendo movimientos, de hecho, próximamente tendremos una entrevista con mi amigo Antonio, al que le mando un besico. Hola, Antonio. Que es un chavalín de 20 años y voy a entrevistarlo para conocer esos nuevos subgéneros que están saliendo a base del impulso de las redes sociales. Sí es cierto que se centran mucho en la fantasía, en la novela romántica. Bueno, pero es súper interesante, por ahí empieza todo el mundo. Pero mola por eso. Sí es cierto que luego hay otros tipos, ensayos de filosofía, por lo que sea, no empujan mucho. Pero ¿tú crees que o sea, de verdad se pierde el interés por la lectura? O sea, tú ves... ¿Pero en qué sentido? ¿A causa de las recomendaciones? Hay gente que sigue leyendo, eso está claro. Sí es cierto que cada vez menos, pero luego, según el perfil que estés buscando, pueden haber como pequeños repuntes de que sí, porque hay un libro que despunta. Las películas ayudan, la asistenta de repente pega un petardazo de ventas brutal, sea mejor o sea peor. Y todo el mundo lo lleva en la mano en la playa o en la piscina. Algunos no saben ni abrirlo, pero lo llevan en la mano. Bueno, pero ya es algo, porque... Sí, tú, desde tu punto de vista, porque es muy asquerosamente joven, desde tu punto de vista como lector y estudiante que has sido y que serás, ¿a ti qué echaste en falta, por ejemplo, para que te acercaran a la lectura, tipo colegio, instituto? Que sea un poco más plural la recomendación de los libros. Es decir, que no, como tú dices, Los Pilares de la Tierra no es un libro para gente joven, y que no te den más opciones en función de lo que te he dicho al principio, que es lo que hago yo con las recomendaciones. Que no es porque diga que lo que hago yo es lo mejor, pero sí que es cierto como que es como más abierto a los gustos de la gente, y por lo tanto, si lo que quieres es que la gente entre a la literatura, quizá lo primero es dar un abanico grande de posibilidades donde se lean libros que te lleven a sitios, pero que tampoco sean especialmente rigurosos ni muy complicados de leer, y simplemente hacerlo un poco así, y dar como recomendaciones un pelín más personalizadas, más que estos son los 3 libros que te tienes que leer, uno por trimestre en este curso, y si te gustan bien, y si no te gustan, pues bien también, porque los tienes que leer de todos modos y hacer un examen. Para que no sea coger el Cervantes y con calzador que esa persona se lo tenga que leer. Sí, o sea, que una cosa es que se separe el programa educativo. Claro, yo entiendo que el Quijote es importante, yo entiendo que la Celestina es importante, yo lo puedo entender, pero si lo que quieres es que alguien se enganche a la literatura leyendo el Quijote en castellano antiguo, el Lazarillo de Tormes en castellano antiguo, va a estar muy complicado, porque no es para nada una lectura ligera. Incluso el Lazarillo de Tormes es súper corto, pero aún así no es una lectura sencilla de hacer. No. A todos los amigos que tengo profesores de lengua, 2, os digo por aquí que os entrevistaré para que me deis ese punto de vista de cómo trabajar en eso de la lectura. La verdad que sí, de hecho, yo, que uno de mis hobbies, sabes tú, que es ir secuestrando sobrinos de mis amigos por las calles. Que no se me malinterprete, es que tengo muchos amigos con hijos y me llaman Tito. Veo que una cosa que se están haciendo, no sé si lo harían cuando éramos pequeños porque no me acuerdo, pero ahora es como que en las clases, sobre todo en primaria, se fomenta mucho que haya como una pequeña estantería ahí en el lateral con libritos. Venga chicos, vamos a jugar a coger uno, lo vas leyendo, tal, ¿qué te gusta? Y entonces veo que los chicos van como jugando a eso. Luego supongo que estará el trabajo en casa de que no pierdan ese hábito de la lectura, pero bueno.
poco a poco confiamos en los libros y en que hagáis que los escritores vivamos del ¿Puedo cuento. dar un apunte a esto? Y dos. Un apunte muy cortito. Que no secuestre más sobrinos. No, me parece... bueno, a ver, eso, como tú veas. Pero me parece como súper positivo esto que comentas. Me parece súper... ya no solamente positivo, sino necesario. O sea, yo lo primero que le regalé a mi sobrino, que ha cumplido un año ahora en mayo, El Quijote. fue una estantería, ¿no? Una estantería de tela para sus libros que obviamente ni tienen letras ni nada, pero ya estás educando a que relacione el las espacio. primeras, exactamente, Claro. a las primeras infancias y a que tomen la costumbre de que los libros, por mucho que la gente se haga las florituras de es que este libro me cayó del cielo, este libro me cayó en las manos, los libros no caen en las manos, los libros hay que cogerlos. Y para eso tienes que aprender desde bien chiquitito a cogerlos. Y ahora mismo a mi sobrino Nicolás una de las cosas que más le gusta hacer es coger un cuento de su estantería y llevárselo a su madre, a su abuela, a su padre o a mí, para que interactuemos con él de alguna forma. Un saludo a Nuria, paciente madre de ese crío. Una hermana. Entonces, un poco de esa forma ya está empezando a interactuar con la literatura, incluso y sin saber lo que es la literatura, ni saber lo que supone, ni saber absolutamente nada. Para mí es importante. Eso mola. Yo tengo, no lo sabes, pero tengo 3 ahijados. ¿Ah, sí? Sí, no lo sabía, sí. Pero- Un saludo. Pero de la misma familia y todo. De la misma familia que secuestro sobrino, tengo 3 Qué ahijados. fuerte. Y hay uno de ellos que, por ejemplo, cuando los 2 hermanos están jugando, Ujú. lo típico de mientras visto a uno y no puedo hacer otra cosa con el otro, los críos juegan. Hay uno, José Luis, Bonico, que no vas a ver esto, pero tus padres sí. Hola, José Luis. Se siente y se coge a leer un cuento. Claro. Y dices, tiene 2 años, no sabe leer, pero coge, ve el lobo y empieza, lobo, imita al lobo. Es muy divertido, eso ya Sí. no tiene que ver con la lectura, pero por lo menos va, o sea, busca el decir, Sí. quiero tener un libro entre mis manos. Y eso está muy chulo, porque te paras a pensarlo y, no sé, aquí ya quizás me paso de romántico, pero un libro que me he leído y que he visto la película, Fahrenheit 451, Ah, bueno, muy bueno. buen ¿Ves? libro, Yo lo mismo paso de Teo se va al mercado Joder. a un libro bueno, Madre mía. extremista. No, Teo Loro al mercado también tiene lo suyo. Pero da miedo porque sí es cierto que se ve mucho, sobre todo ya si habláramos, por ejemplo, de opiniones políticas o opiniones de convivencia social, la gente que lee y tiene un pensamiento propio, de la gente que no lee. No decimos que la gente que no lea no pueda tener pensamiento crítico, ni muchísimo menos, Por supuesto. para muestra un botón. Pero sí es cierto que en eso sí, y se hacen estudios al respecto y tal, y es muy curioso lo que influye la lectura. No sé, está guay, yo me estoy aficionando, ¿eh? ¿Puedo dar otro apunte a esto? Otro ¿O más. se te corta? No, tírale. Vale. Tírale. Yo a los chicos guapos les dejo hablar. Y a mí también. Y a ti también. Bueno, la cuestión es que, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero por dar un pequeño apunte, sí que es cierto que, por supuesto, yo pienso que una persona que lee de media tiene mayor, no digo que sea más empática, sino tiene mayor posibilidad de desarrollar una empatía y un pensamiento crítico de cara a su mundo de fuera, porque ha vivido diferentes entornos, ha leído diferentes entornos, ha estado ahí. Claro, y entonces observa distintos perfiles. es capaz, exacto, es como capaz de identificar un poco cómo funcionan las cosas, aunque dentro del libro haya un dragón y fuera sea un jefe malo o alguien que hace algo mal, lo que sea, ¿no? Pero con un pequeño apunte, y es decir, no con leer basta, porque tú puedes leer lo mismo toda la vida y sí, a lo mejor sacas algo en claro de eso específico que estás leyendo, pero la lectura, para que realmente tengas una capacidad empática, tiene que ser plural. Tiene que ser plural. Tienes que ponerte en la situación de muchos personajes diferentes, que podrían ser personas reales o no, o personajes o no, que viven situaciones diferentes y que por lo tanto te hacen ponerte en la piel de esa persona y por lo tanto ser un poco más empática o empático con ellas. Entonces, creo que no solamente con leer es suficiente, sino que hay que leer diferentes, no géneros, sino diferentes situaciones, diferentes historias que pongan unos problemas encima de la mesa más allá de, dentro de que a mí me encanta el thriller, de un ladrón se ha escapado y el policía lo persigue. Creo que es importante, de ahí a mi respuesta de antes, de que para mí las lecturas introspectivas ahora mismo son con las que más estoy conectando. Mola. ¿Te
¿te ha pasado, al hilo de lo que hablábamos antes de libros con los que no pudieras, algún libro que al principio no, pero luego digas, hostia, este ha sido muy bueno? Sí. Y me ha venido un nombre a la cabeza, pero a la primera. Ahora, para. Dime, ¿cuál? El nombre del viento. No es La sombra del No viento. es La sombra del viento. Es El nombre del viento, es un libro de fantasía. ¿Lo tienes por aquí? No. El de Patrick Rothfuss, ¿no? El de Patrick Rothfuss. ¿Ves? Parece que no, pero identifico. José Manuel, algún día me lo leeré. Es que es un amigo que también me lo recomendó y ahí está, sí. Hombre, también está muy recomendado, muy superado, todo el mundo lo conoce, bien. La cuestión es que yo lo empecé y las primeras 100 páginas me parecieron soporíferas y yo dije, pues se va a quedar en la estantería por los siglos de los siglos. Eso fue lo que me pasó a mí. Y lo volví a intentar, me volví a leer otra vez las primeras 100 páginas y se volvió a quedar. Y a la tercera vez o a la cuarta, no recuerdo que lo intenté, es uno de mis libros favoritos, lo recomiendo a todo el mundo que le gusta la fantasía y me parece una maravilla auténtica de libro, aunque no haya una tercera parte. ¿Algo que comentar, por favor, al respecto? Ni jamás la habrá. Bueno, ya nos hemos hecho encima a JK, porque no a Patrick. ¿Qué le pasa a la tercera parte de...? Hombre, pues porque creo que la segunda salió como en 2011 o 2013 o algo así. Pero porque quiere contar con los mismos personajes y está esperando que crezcan. Ha salido este hombre en ruedas de prensa creo que no, en streamings y cosas así, diciendo que tiene 17 finales escritos, pero no sabe cuál de ellos publicar. Como escritor profesional que cada fijo uno que soy. o los 17, no lo sé, los que quiera. Hostia, estaría muy chulo que fuera un tochanco ahí con anillas. Y que cada uno elija su propia aventura, tío. Elige tu aventura. Yo que sé, lo que sea, pero... Si hoy te quieres cortar las venas, pasa al final alternativo 8. Claro, pues no sé. Oye, ¿qué opinas ahora de este boom que está habiendo? Bueno, no sé tanto si es un boom o no, pero sé que algunos escritores y editores obviamente se están manifestando en contra. El publicar libros con la IA, que ahí un poco, quiero decirte, porque pueden salir historias que digas, hostia, pues qué curioso, pero claro, no hay del todo un mérito en sí, porque el mérito del autor ha sido solamente lanzar el prompt al ChatGPT. Yeah. Pero ¿esos libros les damos valor de entretenimiento o no? Tú, como lector, ¿tú qué opinas? Bueno, valor de entretenimiento no es que yo se lo otorgue o no se lo otorgue, el valor de entretenimiento lo tiene. Eso es así, porque es una historia que contará cosas, que desarrollará unos personajes y un contexto y por lo tanto, y un inicio, un nudo y un desenlace y por lo tanto ya tienes una historia de entretenimiento que tú puedes consumir o no. Pero sí que es cierto que yo estoy bastante desconectado de todo eso porque no me interesa mucho, la verdad. No por nada, sino porque pienso que la inteligencia artificial, además, vi como una publicación hace poco relacionada con esto, que decía que la inteligencia artificial jamás podrá compararse con una historia creada por una persona, porque lo que tú vas a leer con una historia creada por inteligencia artificial es algo que está emulando ser humano, y está emulando sentimientos y está emulando muchas cosas. Y cuando tú estás leyendo un libro que ha escrito una persona que se ha sentado a escribir y a desarrollar una historia y a contarte algo y intentar llegar a ti de alguna forma, ya no estás leyendo una simulación, estás leyendo algo real que sale de una persona humana y que llega a otra persona humana, con lo cual creo que hay una especie de vínculo diferente que a través de la inteligencia artificial, por supuesto, a lo mejor salen historias increíbles, con un desarrollo de mundo increíble, con unos personajes súper bien como estructurados, pero pienso que jamás será así. Tampoco me interesa especialmente consumir algo así. Sí, no, a ver, yo creo que un poco ha pasado lo típico de herramienta nueva de tecnología, vamos a volvernos todos locos. Sí, que no me parece y luego ya ni siquiera mal. Igual se irá luego ya equilibrando, de hecho, de la misma forma que antes, por ejemplo, había publicidad en muchos posts de redes sociales y ahora por ley tienes que poner, oye, esto está patrocinado, seguramente llega el momento en el que digan, vale, sí, tú estás comprando un libro con IA para que lo sepas, sí. Y luego ya el cliente, el lector. El cliente, sí, el que compra es el que compra es el que manda. ¿Tú cómo es el futuro de la literatura? ¿Seguirán saliendo muchos libros? La gente les ha apasionado porque en internet cuando te metes en foros, bicheas, sobre todo los libros autoeditados, en Amazon es una locura. Sí. Hay como gente con mucha voluntad de... Pues... Y hay como una pequeña esperanza. Yo te voy a dar... José Luis leerá libros. te
te voy a dar mi opinión de hoy, Ujú. que posiblemente sea distinta a la que te voy a dar, que te podría dar mañana. ¡Qué guay! Eso significa que vendrá la segunda temporada de No me libro. La segunda temporada no me preguntes lo mismo, que igual digo lo contrario. Pero te digo esto porque por un lado sí que tengo la esperanza, y no solo la esperanza romántica o nostálgica o como lo quieras llamar, de pensar que todo irá bien y que saldrá el sol al final de todo, pero sí que es cierto que lo he visto, o sea, he visto que hay un repunte de la lectura, cada vez más gente lee, cada vez más gente joven lee y consume libros y ha vuelto. Me parece que no sabían ni leer, pero... Y han vuelto, no, pero es verdad, y han vuelto al formato físico y han vuelto a interactuar de otra forma. Es que hay algo, que no lo habrá en ninguno de los capítulos, pero hay algo que yo quiero que tú compartes, que es que cuando te compras un libro, coger y Eso es un poco... y oler. Es muy Luego, si creepy. lo piensas, es un poco raro, ¿eh? Es muy creepy, porque hablamos de no nifar droga, pero sí puedo nifar tinta, ¿no? Sí. Es muy creepy, pero algo tiene el libro nuevo. Sí, ¿no? Y Que por las librerías cuando estoy resfriado no me dejan entrar. Y el formato físico, prácticamente en todos los medios de entretenimiento, como hablábamos antes de contar historias, Ujú. creo que más allá del romanticismo, creo que tiene un valor operativo como tal, en el sentido de, para mí no es lo mismo, no tengo libro electrónico, yo todo lo consumo en físico, pero para mí entiendo que no sería lo mismo descargarme, o sea, comprar un libro en una tienda online y luego descargármelo en versión PDF o en la versión que sea, que se descargue para leerlo en mi libro electrónico. Para mí no es lo mismo a nivel de conexión y a nivel de interacción que ir a una librería a comprar un libro físico y después, uno, a comprarlo y dos, a leerlo. Para mí no es lo mismo. No. Porque el cuerpo no lo respeta de la misma forma. Eso lo comparto un poco con... Ojo, ¿con qué me voy yo a comparar, por favor? Por favor, no. A ver. Pero lo comparto un poco con una entrevista que vi hace poco de Rodrigo Cortés, el director de cine, cuando hablaba de la diferencia entre ir al cine a ver una película o ponerte una película en Netflix. Por supuesto que el formato electrónico o el formato de las plataformas en el caso del cine ha hecho muchísimo por la industria y ha hecho muchísimo por acercar de nuevo, en este caso de lo que estamos hablando, la literatura a la gente. Pero para mí no se respeta de la misma forma la historia con la que vas a interactuar en el formato físico que en el formato electrónico. También te digo, he leído muy poco en electrónico y estoy dando una opinión más a ciegas que otra cosa. Pero para mí es así, para mí seguirá siendo así, porque para mí mis libros no solamente están en la historia que hay dentro, sino luego poder estar en casa y poder revisitarlos y cogerlos y echar una ojeada, o tenerlos ahí y cuando voy a pasar por delante de mi estantería... Le saludas. No, echar un vistazo y acordarme de la época en la que leí este libro me lo recomendó no sé Claro, quién. la asociación de cuando lo leíste al libro en sí. Y eso pienso que en el formato electrónico no pasa, no sé que me ponga... lo encienda específicamente, me ponga a bichear, que ya es como un poco... No, sí es cierto que el formato electrónico tiene mucha utilidad en la practicidad, por ejemplo, de cuando te vas de viaje. Claro. O sea, es decir, yo me fui una semana de viaje a Lanzarote con una amiga. Tere, un besico. Esto de los saludos es porque Hola, yo luego me hago un listado y digo, te he saludado, No sé, velo. Yo estoy saludando a todo el mundo que tú saludas. Hola, Tere. Y sí es cierto que, por ejemplo, estaba como terminando un libro, quería empezar el siguiente y era como, venga, vale, no voy con 2 libracos cargados en la mochila, Claro. llevo el este. Ajá. Son pocos los lectores que sé que tienen libro digital y dejan de comprarse el físico. Es cierto que todos los lectores que conozco, los 6, se siguen comprando el libro físico frente al digital. Pero claro, luego tiene eso, luego están los amigos a los que no pienso saludar, pero saben quiénes son, que te dicen, ay, me he descargado esto en Telegram y los tengo gratis. Entonces le digo, no, Ya. no sé. no se piratean los libros. Otras cosas, pues mira, me da igual, pero yo tengo que defender Ni mi campo. compréis en grandes superficies, compradlo todo en librerías pequeñas. En librerías locales, por favor. Consumo local, gracias. Consumo local. La casa del libro no va a ganar más ni va a perder más porque tú no compres allí. Ni el Corte Inglés tampoco. Ni Galerías Preciadas. No, Galerías Preciadas sobre todo no.
Yo ahora, te imaginas que ahora ver esto y algún día llego a algún sitio y me dice la casa del libro, no te voy a dejar que firmes tu libro aquí. Así es la vida. Comprando en librerías de barrio. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. De hecho, hay algunas que son magia. Lo que pasa es que podríamos recomendaros muchas, pero como la mayoría de la gente que me estáis viendo no sois de Murcia, pues no serviría para nada. Pero por ejemplo, Mandrágora es una muy chula. Y el faro de Lola otro. El faro de Lola. Con el faro de Lola hablé, le dije que quería entrevistarla. Hombre, es majísimo. No se acordará de mí, pero tengo que escribirle. Es majísimo. Vale, pues... ya hemos terminado. Finito. ¿Ya estamos? Ya estamos. Si quieres hablar alguna cosita más de libros. O, bueno, eres sociólogo, si has visto alguna cosa que tenga que ver con... De sociología, hostia, pues la sociología está muy presente dentro de la literatura, no solamente a nivel interno y demás, sino, no sé por qué es, pero me he encontrado un montón de personajes de repente que digan como de pasada, ¿sabes? Que luego no tiene nada que ver con la historia ni pasa nada, podría decir que es carpintero, pero mucha gente dice que, o sea, en sus personajes que son sociólogos o sociólogas, la mujer del Resplandor Sí. es socióloga. Que no sirve de nada, pero es socióloga y me hace como ilusión, cuando lo leí me hizo como ilusión. Es verdad, no sé por qué, bueno, da igual. Me pasó igual cuando vi que Agatha Christie hizo un libro de crimen en la biblioteca y dije, pues mira, ha muerto un colega mío. Pues sí. ¿Quieres que recomiende algún librillo? Sí, por supuesto. Venga, voy a recomendar un par de libros. Venga, luego tú ya lo que quieras. vamos con Haz lo ello. que quieras. Porque es que, no sé... No, tira, sí. Yo ya me he apuntado a la recomendación, El nombre del viento y la verdad sobre el caso no sé qué. Del caso Harry Quebert. El caso Lewinsky, ¿ese era? Ese. El caso Harry. Harry y Meghan Markle. Bueno, ¿cuál es el que vas a recomendar? Pues mira, voy a recomendar un par de libros. ¿De qué género? Un par de libros de narrativa, los dos. Y además que tienen mucho que ver entre ellos. Porque los dos son como del ámbito rural. Los dos son de autoras españolas. Y los dos me han encantado, la verdad. Canto yo y la montaña baila, es un libro precioso de Irene Solá. Increíble. Un libro que le recomiendo a todo el mundo. ¿De qué va? Pues es un libro muy curioso que va de la historia básicamente de un pueblo en el Pirineo. En el Pirineo. Es muy curioso porque algunos de los capítulos no están escritos, o sea, no están narrados por personas, sino están narrados por todo el entorno que rodea al pueblo. Es decir, ¿En serio? el primer capítulo está narrado por un rayo que atraviesa a un hombre, por ejemplo. Joder. Hay otro capítulo que hablan las setas del bosque. Luego hay uno que era una hormiga, pero ese era un renglón hasta que la pisaron. En otro hablan los propios Pirineos. Ese enfoque es curioso y además tiene... Es una maravilla. ¿Cómo has dicho que se llama la escritora? Irene Solá. Irene Solá. Irene, te buscaré para entrevistarte porque como escritor hacer un ejercicio así de Yo puedo estar, me hace mucha ilusión. descripción narrativa me parece muy curioso, la verdad. Es muy bonito. ¿En qué momento piensas cómo hablaría una montaña? También un libro, este libro está mega recomendado, o sea, a la que tengáis algunas cuentas de Instagram o de TikTok que sigáis, que comenten o novedades o libros muy leídos y demás, este libro está, sí o sí, está en boca de mucha gente. Y luego otro de una autora que para mí es la mejor autora de este país, que es Elvira Lindo, se llama En la boca del lobo. Pensé que ibas a decir Manolito Gafotas. No, En la boca del lobo, de Elvira Lindo. Elvira Lindo es la mejor. Os recomiendo que leáis cualquiera de sus libros, es la mejor escritora. Yo me leí en su momento algunos de Manolito Gafotas. Parece que no, pero yo de vez en cuando cojo y cuidado. Las referencias. Que yo tengo el grande ese que sacó cuando acabó la colección. Ese lo he llegado a colocar yo en una estantería. Cuidado. Una pregunta que sí le hago a todos los lectores y escritores. ¿A quién aconsejas que venga a No Me Libro? ¿A quién aconsejo? Bueno, le aconsejo a todo el A todo el mundo. mundo. ¿Y a quién te gustaría que entrevistase o a quién dirías, oye, entrevista a esta persona? Pues mira, ¿Puede ser famosa o no? Pues mira, ahora que has dicho, dos escritoras muy buenas. No sé por qué estoy yendo ahora mismo, a lo mejor porque últimamente he leído mucho de literatura rural y de despoblamiento y ¿Te menos demás. la terreta o qué? Pero sí, a lo mejor. pero. Elda no se olvida de ti. Venga, voy a decir Irene Solá ¿Sí? y Elisa Levy, también una escritora muy buena. La que hace de los pantalones. Que escribió un libro que se llama Yo no sé de otras cosas. También lo comento porque lo compré
en el Día del Libro de este año, ya lo he leído y me parece una maravilla, una maravilla. Qué bueno, pues nada, pues hacemos caso. Irene Solá, no me dejes sola, a ver si te puedo entrevistar. Y Elisa Levy también. Y Elisa Levy, que le vi yo el otro día. Estas cosas pasan en todos los capítulos. Lo siento, yo les mandaré el enlace y les diré, esto es lo que hay, no me libro de que me digáis que no. Ojo, Ojalá me digan que sí. Bueno, pues nada, a vosotros no me libres, por favor. Gracias a todos los que habéis participado en el sorteo de Silver Nagaeco, de Diego de la Torre, esta bolsita con el próximo libro y con esta libretita. El próximo libro, de hecho, se llama 10 segundos y es una novela erótica. Tendré discusión con Óscar Bustamante, no tiene nada que ver con el cantante. El cantante solo hace colonias. Menos mal. Pero es un libro que tiene buena pinta y lanza debate porque es que, ya se lo diré a Óscar y él lo sabe, el personaje principal me cae mal. No. Pero folla y hace Igual cosas. está hecho para eso. La verdad es que el libro ayuda, o sea, a mí me mola cuando un libro hace que un personaje te saque de su casilla, porque significa que de verdad está cruzando esa barrera. Entonces eso mola. Muchísimas gracias a todos, nos podéis seguir en iVoox, en YouTube, en Spotify, en Instagram, como diría Gran Mateo. Redes sociales, si no os gusta lo que estáis viendo, no importa, compartirlo a alguien a quien sí le gusten los libros. Muchísimas gracias, Carlicos. Muchas gracias a ti, hombre. Mar de Tinta, tu perfil, que vas a ir metiendo recomendaciones y cositas. Y nada, pues que nos vemos prontito. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Corten! ¡Qué chulo! ¡Mi hermanito!